No se suponía que yo existiera. Lo descubrí una noche tranquila cuando tenía 6 años, escondida detrás de la puerta de la sala de estar, escuchando las amargas palabras de mi madre hacia mi padre. Esos malditos doctores dijeron que sería riesgoso para mi salud, no teníamos elección. Así fue como me enteré de que era la hija que intentaron abortar. Crecer a la sombra de mi hermano, hijo de oro, Andrew, fue como existir en un crepúsculo perpetuo. Cada día me recordaba que era el agregado no deseado a lo que ellos consideraban su familia perfecta de 3. Mi padre John, un conductor de tren, y mi madre Nancy, una secretaria de oficina, ya habían logrado su familia soñada con Andrew, su orgullo de 5 años, cuando descubrieron que estaban esperando a mí. Yo era esa niña enfermiza que parecía justificar su reticencia inicial a tenerme. Mis primeros años fueron un torbellino de visitas al médico, medicamentos y el resentimiento cada vez más vocal de mi madre. Cada resfriado, cada gripe, cada infección de oído se convirtió en otra marca en mi contra. Recuerdo el día en que mi madre perdió su empleo porque tuvo que ausentarse demasiado para cuidarme. Llegó a casa, su rostro retorcido con ese desprecio familiar, y me lanzó unas palabras que resonarían en mi mente durante años: bueno, Carol, espero que estés feliz ahora. Pero en esos años oscuros, había una luz brillante, mi abuela, la madre de mi padre. Mientras que mi madre apenas podía tocarme cuando estaba enferma, la abuela llegaba a nuestra casa como una brisa cálida de verano, trayendo sopa casera y amor incondicional. Ven aquí, mi dulce niña, decía, envolviéndome en sus brazos mientras mi madre observaba desde la puerta, negando con la cabeza en desaprobación. Mamá, te vas a contagiar lo que ella tiene, advertía mi padre. La abuela solo reía, con sus ojos brillando. El amor es la mejor medicina, decía, presionando un beso en mi frente. Ella también fue nuestra salvadora financiera durante esos años, un hecho que mi madre nunca dejó que olvidara. Cada ayuda de la abuela se convertía en otro recordatorio de lo que yo era para la familia, una carga. El contraste entre cómo mis padres trataban a Andrew y a mí era evidente y doloroso. Él era todo lo que yo no era, saludable, atlético, el centro de sus ojos. Mientras yo pasaba mis días en la cama o en consultorios médicos, él jugaba fútbol, ganaba medallas, hacía que nuestros padres se sintieran orgullosos. Durante la cena, lo miraban con admiración, pendientes de cada palabra sobre su día, sus amigos, sus sueños. Mientras tanto, yo me quedaba allí, empujando la comida en mi plato, invisible, un fantasma en mi propia mesa familiar. Luego, casi como por arte de magia, cuando cumplí 8 años, mi salud mejoró drásticamente. Era como si mi cuerpo finalmente decidiera cooperar, ya no más enfermedades constantes, no más días perdidos de escuela, no más visitas al médico. Mi madre pudo regresar a trabajar, aunque su carrera nunca recuperó su antiguo esplendor. Finalmente, dijo mi madre cuando logré pasar el primer mes sin enfermarme, quizás ahora podamos tener algo de normalidad aquí. Pero, normalidad, no significaba lo que yo esperaba. En lugar de finalmente ser incluida en la familia, simplemente me desvanecía aún más en el fondo del retrato familiar, una sombra detrás del hijo dorado que era mi hermano. La única diferencia era que ahora estaba lo suficientemente sana para presenciar su trato preferencial hacia Andrew sin el buffer de mi enfermedad para justificar su comportamiento. La abuela siguió siendo nuestro ángel guardián, continuando con su apoyo financiero y, más importante aún, estableciendo fondos para nuestra educación, tanto para Andrew como para mí. La educación es la clave de todo en la vida, nos decía durante nuestras visitas de fin de semana a su casa, sus ojos brillando con esperanza para nuestro futuro. Con una buena educación, puedes lograr cualquier cosa que sueñes. Pasé innumerables fines de semana en casa de la abuela, no porque mis padres quisieran que me uniera a ella, sino porque querían tiempo de calidad a solas con Andrew. Se convirtió en una rutina tal que mantuve un cepillo de dientes y pijamas en su casa. Cada vez que me dejaban, la abuela intentaba disimular la tristeza en su voz mientras decía: tus padres llevan a Andrew a su torneo de fútbol este fin de semana. Tendremos un fin de semana de chicas, solo tú y yo. Recuerdo un sábado en particular. Estaba viendo la televisión en casa de la abuela cuando mi madre llamó para decir que llegarían tarde a recogerme porque el partido de baloncesto de Andrew se fue a tiempo extra. Ganaron, anunció la abuela después de colgar el teléfono. Tu hermano anotó los puntos de la victoria.
Qué bien, murmuré, ya entumecida de escuchar sobre los logros de Andrew. ¿Qué te gustaría hacer, cariño?, preguntó la abuela, sentándose junto a mí. Nunca hablas de tus intereses. Fue entonces cuando se rompió el dique. Le conté sobre las clases de patinaje sobre hielo que había estado rogando a mis padres que me permitieran tomar. Había visto la pista de hielo en el centro comercial y no podía dejar de pensar en deslizarme sobre esa superficie lisa y brillante. Mamá dijo que no pueden permitírselo, expliqué, jugando con un hilo suelto en mi manga. Pero acaban de pagar el equipo nuevo de fútbol de Andrew y sus zapatos de baloncesto la semana pasada. Días después, reuní el valor para pedir lecciones de canto. Había un coro en la escuela, y la profesora dijo que tenía una voz agradable. La respuesta de mi madre fue rápida y cortante: cariño, gastamos todo nuestro dinero extra en las actividades de tu hermano. Realmente está mostrando potencial en los deportes. Necesitamos invertir en su futuro. Pero la abuela estableció fondos de educación para ambos, repliqué. ¿No podríamos usar algo de eso? Mi padre intervino entonces, su voz firme. Ese dinero es para la universidad, Carol. Andrew necesita estas actividades para sus solicitudes universitarias. ¿Entiendes eso, verdad? Pero no entendía. No entendía por qué Andrew podía probar todo lo que quería: fútbol, baloncesto, natación, atletismo, mientras yo me quedaba al margen. No entendía por qué asistían a cada uno de sus juegos, pero nunca preguntaban qué quería hacer yo. No entendía por qué ser el primer hijo lo hacía tan especial y a mí tan olvidable. Y así siguió el patrón a lo largo de la escuela primaria y hasta la secundaria. Cada vez que había una elección entre las actividades de Andrew y cualquier cosa que yo quisiera hacer, Andrew ganaba. Se sentaban en las gradas animándolo en sus juegos, publicando orgullosos momentos de padres en las redes sociales, mientras yo hacía mi tarea sola en la casa de la abuela. Cuando Andrew fue aceptado en la universidad más cara en el siguiente estado, nuestros padres no podían estar más orgullosos. El dinero ni siquiera era una pregunta, harían lo necesario, decían. Después de todo, estaban hablando del futuro de su hijo. Estamos tan bendecidos de tener un chico tan brillante, se entusiasmaba mamá durante su fiesta de despedida. Va a hacer cosas increíbles. Me quedé en una esquina, sosteniendo un plato de pastel que no quería comer, observándolos frotarse en él. Papá tenía su brazo alrededor de Andrew, ambos sonriendo mientras mamá tomaba fotos para Facebook. Era un retrato familiar perfecto, si ignorabas la sombra en la esquina, sosteniendo un plato de pastel sin tocar. Las visitas de fin de semana a la universidad de Andrew se convirtieron en un ritual religioso. Cada 2 fines de semana, como un reloj, empacaban sus maletas y conducían 6 horas para verlo. Nunca me invitaban, así que me quedaba en casa de la abuela, viendo sus aventuras de fin de semana desplegarse en redes sociales. Foto tras foto, video tras video, mamá, papá y Andrew en restaurantes, en partidos de fútbol, explorando la ciudad juntos. Parecían tan felices, tan completos. Una familia perfecta de 3. Las leyendas eran lo que más dolía: fin de semana con nuestro orgullo y alegría, mejor hijo de todos, haciendo recuerdos con la luz de nuestras vidas, tiempo en familia con nuestra única esperanza para el futuro. Finalmente, después de meses de esto, no pude soportarlo más. Estaban empacando para otro viaje de fin de semana para ver a Andrew cuando los confronté. ¿Por qué fingen que no existo?, pregunté, mi voz temblando. Nunca me mencionan en sus publicaciones, nunca me llevan con ustedes. Es como si desearan que no estuviera aquí. Mamá apenas levantó la vista de su maleta. Ahí vas de nuevo, siempre quejándote. No me estoy quejando, solo estoy. Deberías estar agradecida de siquiera estar aquí, me cortó, su voz afilada. ¿O acaso olvidaste que quería abortarte? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Papá solo se quedó allí, revisando su teléfono como si mamá no acabara de decir algo increíblemente cruel a su hija. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Todos estos años, había tratado de encontrar una explicación más profunda para su trato hacia mí. Tal vez estaban estresados por el dinero. Tal vez estaban abrumados con 2 hijos. Tal vez simplemente no sabían cómo mostrar amor a ambos hijos por igual. Pero no, era mucho más simple que eso.
Simplemente no les gustaba. No me querían. Nunca me habían querido, y nunca lo harían. Yo era la hija que se vieron obligados a tener, la que arruinó su familia perfecta de 3, el error con el que tenían que vivir. Estando allí en nuestra sala de estar, viéndolos empacar para otro fin de semana con su único hijo, porque así lo veían, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no fue el dolor desgarrador que había esperado. En cambio, fue como si una cadena se rompiera, liberándome de la desesperada necesidad de ganar su amor. El 20º cumpleaños de Andrew fue una gran producción, como todo en su vida. Mamá y papá no solo condujeron a su ciudad universitaria, sino que también arreglaron llevar a sus mejores amigos de la escuela secundaria. Rentaron un restaurante completo y planearon una gran fiesta sorpresa. Te quedarás con la abuela ese fin de semana, me informó mamá, ni siquiera pretendiendo que era una pregunta. Estaremos demasiado ocupados con los arreglos de la fiesta. Vi todo el evento desarrollarse en la transmisión en vivo de Instagram. Mamá hacía su cobertura habitual en redes sociales, asegurándose de capturar cada momento, la cara sorprendida de Andrew cuando entró al restaurante, los vítores de sus amigos universitarios, el emotivo discurso de papá sobre su único hijo, que lo hacía sentir orgulloso todos los días. Pero algo era diferente esta vez. Mientras estaba sentada en el sofá de la abuela viendo todo en mi teléfono, la familiar punzada en mi pecho ya no estaba allí. ¿Quieres que lo apague?, preguntó la abuela, notando que veía la transmisión. No, respondí, sorprendiéndonos a ambas. En realidad, estoy bien. Y lo estaba. En algún momento, el dolor de ser olvidada se había transformado en aceptación. Aún tenía a la abuela, quien me mostró lo que era el amor verdadero. Ella no necesitaba publicaciones en redes sociales para demostrar que se preocupaba por mí. Simplemente lo hacía. 2 años después, cuando tenía 17, Andrew se graduó de la universidad y dio la gran noticia: se iba a casar. Su futura esposa, Amber, tenía 35 años, era divorciada y tenía 2 hijos propios. También era adinerada. ¿Puedes creer nuestra suerte?, chilló mamá durante la cena la noche en que Andrew trajo a Amber. Nuestro hijo ha encontrado a una mujer tan maravillosa y establecida. Amber estaba sentada en nuestra mesa, cubierta de ropa y joyas de diseñador, mientras sus 2 hijos jugaban con tabletas caras. Andrew la miraba como si hubiera ganado la lotería, lo cual, en los ojos de mis padres, lo había hecho. Vamos a organizarte la boda más asombrosa, declaró papá, ya buscando lugares en su teléfono. Nada menos que lo mejor para nuestro chico y su nueva familia. Los planes se volvieron más extravagantes cada día: lugar premium, catering gourmet, banda en vivo, esculturas de hielo, todo. Los costos seguían aumentando cada vez más. Una noche, después de escucharlos discutir sobre traer a algún chef famoso para la boda, finalmente hice la pregunta que me rondaba en la mente. ¿De dónde están sacando todo ese dinero?, pregunté durante la cena. Esto debe costar una fortuna. Mamá y papá intercambiaron una mirada que no pude leer del todo. Eso no te incumbe, Carol, dijo mamá con desdén, moviendo la mano como si estuviera espantando a una mosca molesta. Lo importante es causar una buena impresión en la familia de Amber. Esta boda debe ser perfecta. Bajé la mirada a mi plato, sintiendo de nuevo esa vieja y familiar sensación de ser una extraña en mi propia familia. Pero esta vez, había algo más también, una sospecha persistente de que estaban ocultando algo. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Estaba en plena preparación para mis exámenes cuando mamá llamó, su voz temblando al decirme que papá había tenido un accidente de tren. Mi estómago se hundió, a pesar de todo, seguía siendo mi padre. Los pasillos del hospital estaban inquietantemente silenciosos cuando llegué. Encontré la habitación de papá fácilmente, mamá ya estaba allí, rondando junto a su cama. Papá estaba despierto, apoyado en almohadas blancas, su rostro magullado pero no demasiado dañado. Sus ojos estaban fijos en la pantalla de su teléfono, su pulgar desplazándose incansablemente. «Hola, papá», dije suavemente. Apenas levantó la vista. «¿Ha llamado Andrew?», preguntó a mamá, ignorando por completo mi presencia. «Todavía no, cariño», respondió mamá. «Seguro lo hará pronto». Me quedé allí, sintiéndome como una intrusa en la escena. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba el silencio entre nosotros.
Finalmente, mamá se volvió hacia mí, su rostro retorcido con preocupación, no por la salud de papá, pronto descubriría, sino por otra cosa. Tu padre cometió un error, dijo con franqueza. Violó algunos protocolos de seguridad en el trabajo. La empresa se niega a cubrir sus gastos médicos o pagar alguna compensación. Papá se removió incómodo en la cama, aún mirando su teléfono. Necesitamos dinero para su tratamiento, continuó mamá. Mucho dinero. Sin pensarlo, solté, ¿qué hay del fondo para mi educación? El que la abuela estableció. Podríamos usar eso. No me importa, la salud de papá es más importante que la universidad. Esperaba gratitud, o al menos algún reconocimiento de mi oferta. En cambio, mamá soltó una risa amarga que me hizo estremecer. Oh, Carol, dijo, negando con la cabeza. Ese dinero se acabó hace mucho. Lo usamos para la boda de Andrew. Necesitábamos causar una buena impresión en la familia de Amber. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé allí, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Habían tomado mi fondo de educación y lo gastaron en la boda de Andrew. Y ahora necesitas conseguir un trabajo después de la graduación, declaró mamá. Pedir préstamos. Tu padre necesita este tratamiento, y tú debes ayudar a pagarlo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras miraba a mis padres, estas personas que se suponía debían amarme y protegerme. En esa habitación de hospital, rodeada del olor a desinfectante y decepción, finalmente entendí la magnitud de su traición. ¿Cómo pudieron gastar mi dinero de educación?, exigí, mi voz elevándose a pesar del entorno hospitalario. Ese no era su dinero para gastar. La abuela me lo dio específicamente para mi futuro. El rostro de mamá se endureció con esa mirada de desprecio familiar que había visto tantas veces antes, pero esta vez, en lugar de encogerme, mantuve mi posición. Esa noche, tomé mi decisión. Con la ayuda de la abuela, me mudé y comencé a construir mi propia vida. No fue fácil, mis padres intentaron de todo, desde manipulación emocional hasta avergonzarme en redes sociales para que regresara. Pero me mantuve firme, enfocada en mis estudios en una universidad comunitaria, y poco a poco comencé a sanar. Ahora, mientras me siento aquí escribiendo esta historia, no puedo evitar preguntarme, ¿habrían enfrentado a su familia de esta manera? ¿Habrían tenido el valor de alejarse de padres tóxicos, incluso si significaba empezar de cero con nada más que su dignidad y determinación? Compartan sus pensamientos en los comentarios, me encantaría escuchar su perspectiva sobre la familia, la lealtad y el valor que se necesita para elegirte a ti mismo. No olviden dar like y suscribirse si esta historia les resonó. Recuerden, a veces la familia en la que nacen no es la familia con la que deben quedarse. A veces lo mejor que pueden hacer es alejarse y construir algo nuevo, algo mejor.